Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Juan. La semana pasada vimos la primera sección del capítulo 6 de Juan, en la que básicamente veíamos dos señales de Jesús. Cuando Él alimenta a los 5,000 y cuando luego camina sobre el agua, y vimos la respuesta general del pueblo frente a eso. Vimos un pueblo que, en lugar de ver hacia dónde apuntaban las señales, estaban mirando hacia ellos mismos. En lugar de buscar al Dios de las señales, estaban buscando el rey que los alimentara. Jesús les dijo cosas tan fuertes como: ustedes no me están buscando porque vieron las señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Hoy vamos a continuar con ese capítulo 6. Y básicamente vamos a ver, digamos que la primera parte de un discurso de Jesús, que pudiéramos decir casi que son dos discursos porque son dos temas diferentes que trata, pero todos basados en esas mismas señales que hizo, en ese hecho de haber alimentado a la multitud y de decir: yo soy el pan de vida. Vamos a comenzar leyendo ahí en Juan. Vamos al capítulo 6, vamos a leer de los versículos 35 al 48. Y la palabra del Señor dice así: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Como les dije, esta es la primera sección de un sermón que completa el capítulo 6. Esta gente a la que Él le está hablando habían visto las señales, pero en lugar de ver al Dios de la señal, habían visto lo que ellos querían, habían visto sus necesidades. Ellos estaban, en lugar de buscar vida eterna junto al Dios Santo, estaban buscando barrigas llenas y corazones contentos. Estaban buscando que el Señor les diera lo que ellos deseaban, lo que ellos necesitaban. Y en este contexto vamos a continuar viendo esta primera serie de dos sermones, por decirlo de alguna manera. Como ya les dije, es un único discurso dividido en dos secciones, pero en cada sección Jesús se enfoca en un área particular. Pero antes de pasar el texto como tal, quisiera recordar lo que hemos dicho en varias oportunidades de cómo se comunican los hebreos. Ellos utilizan paralelismos, utilizan repeticiones en las estructuras cuando escriben para comunicar las ideas. Cuando uno lee este texto particularmente, pareciera que va hacia adelante y hacia atrás. Y muchos de los textos en los que hay un discurso de Jesús, pareciera que la cosa va para adelante y va para atrás. Pareciera que Él va a una idea, regresa a otra, después va a esa idea nuevamente, después va a otra, después regresa, y así va saltando. Esa es una manera muy judía de comunicarse. De hecho, si vemos el pasaje de hoy, nos damos cuenta que empieza y termina con la misma frase: yo soy el pan de vida. Y allá adentro está incluida toda una idea que va moviéndose de un lado a otro y que nos apunta en una dirección. Ahora, para nosotros, como hemos dicho antes, entender esto no siendo judíos, tenemos que hacer la tarea. Para un judío, armar estas cosas en la cabeza, ellos crecieron pensando así. Nosotros, por el contrario, tenemos un pensamiento muy lineal. Nosotros empezamos en una introducción, llegamos a un clímax y vamos a una conclusión. Hay toda una línea de pensamiento que se va
juntando una idea tras otra. Así es como nosotros nos entendemos, así es como nos comunicamos. Cuando vemos algo como esto, donde las ideas están seccionadas, corremos el riesgo de, si no juntamos todas esas ideas y las ponemos cada sección como una parte completa de una idea, corremos el riesgo de pensar que son ideas diferentes y de perdernos la visión global. Aquí tenemos lo que es la estructura de este pasaje. Él comienza con una idea en el versículo 35, pasa a otra idea en el versículo 36, pasa a otra idea en el versículo 37, pasa a otra idea en los versículos 38 y 40, vuelve a la segunda idea que presentó, después vuelve a la idea que presentó en el 47 y después vuelve a la idea que presentó en los versículos que presentó en el versículo 35. Lo que tenemos que entender es, esto pareciera complejo a primera vista, pero lo único que requiere es que uno se tome el tiempo con un marcador o con varios marcadores en la mano de leer el texto unas cuantas veces y de subrayar en colores. Uno le dedica un tiempito, no sencillamente leemos, sino nos detenemos a estudiar el pasaje y vamos viendo que las ideas se repiten y que cuando yo junto la idea que está en el 35 con las ideas que están en el 47 y 48 son una sola idea. Cuando junto la idea que está en el 36 con la idea que está en el 41 y el 42, nuevamente tenemos una sola idea y se complementan ambas cosas. Cuando veo lo que está en el versículo 37 y en el versículo 43 al 46, nuevamente hay un complemento. Lo que vamos a hacer hoy durante el sermón es reorganizar el pasaje. En lugar de leerlo y irlo viendo en el orden en el que está escrito, vamos a juntar las ideas. Vamos a poner el 1 con el 1, vamos después al 2, después vamos a ver los 2 que dicen 3 y después vamos a ver los 2 que dicen 4. Y básicamente lo que vamos a ver son 4 lecciones sobre la salvación que nos está dando Jesús en este pasaje. Son 4 lecciones fundamentales y algunas de ellas contradicen lo que el corazón del hombre quisiera escuchar. Algunas de ellas contradicen el corazón del hombre que quiere de alguna manera tener participación o tener de qué jactarse delante de Dios y decir: Señor, tú me necesitas, o yo he hecho algo por ti. Vamos a comenzar con la primera de las ideas, que está básicamente en el versículo 35 y versículos 47 y 48. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 35. Y esto nos habla de que Jesús es el único medio de salvación. Él es el único camino. El versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Y 47 y 48 dicen: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No yo soy un pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí no volverá a tener sed. Sabemos lo que esa gente que estaba escuchando estas palabras estaba pensando. Sabemos las cosas que le dijo Jesús a ellos. Y la pregunta es: ¿a qué estaba haciendo referencia Jesús aquí? ¿Estaba acaso refiriéndose al pan que comemos, al agua que bebemos y que nos sacia la sed? ¿Estaba hablando de esos alimentos temporales? Es evidente que no. Él no está hablando de los alimentos que consumimos en este mundo, tanto que en el versículo 27 del mismo capítulo 6 les dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Ustedes me están buscando a mí porque comieron pan hasta saciarse, no porque vieron las señales, no porque vieron a dónde apunta la señal. Aquí les dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y cierra diciendo nuevamente: yo soy el pan de vida. De nuevo, y pareciera trivial para un cristiano decirlo, pero Jesús no es un pan de vida. No es un líder, un gobernante que viene a darnos una solución a los problemas temporales que tenemos aquí en la vida. Él no vino a cubrir las necesidades que tenemos aquí y a hacer que tengamos vidas bonitas, prósperas y felices sin problema.
Él vino a hacer algo muchísimo más grande. Él es el pan de vida, el único pan de vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. Lo hemos dicho muchas veces, esto se trata de pasar de muerte a vida, no de tener alimento en la mesa, no de tener plata en la cuenta, no de tener un carro bonito o de tener la posibilidad de viajar. No se trata de lo que podamos o no podamos hacer en esta vida, porque todo aquí es temporal. Y bien, sí, Él nos dice, no se afanen, porque si buscan primeramente mi reino y mi justicia, yo me encargo de esas cosas que ustedes necesitan, pero las trata como añadiduras, como cosas adicionales. El centro es Él. El centro es lo que Él vino a hacer. El centro es su gloria. Él es el pan de vida. Él es el único pan de vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. Hermanos, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste, fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay posibilidad alguna de que el hombre llegue a Dios. No hay varios caminos, no hay alternativas, no se trata de labrar nuestro propio camino hacia Dios. Eso es lo que las religiones del mundo dicen. Que uno puede labrarse el camino y que todos podemos subir la montaña por el camino que queramos. El Evangelio nos dice que no podemos subir la montaña. El Evangelio nos dice que la montaña es imposible de subir, pero que en lugar de tener que subir, Dios bajó, se hizo hombre. Y eso es una diferencia enorme. Esto no se trata de un camino para acercarse a Dios, se trata de el camino. Y muchas veces nosotros como cristianos entendemos, creemos y confesamos esto, pero cuando nos toca hablarlo con la gente, ahí empezamos a dar vueltas y le damos, porque sonamos intolerantes, porque sonamos pasados de moda, porque nos van a rechazar, porque nos van a mirar feos si decimos que Jesús es el único camino a la salvación y que fuera de Él lo único que hay es condenación. Sí, nos van a rechazar. Sí, nos van a ver feo. Sí, nos van a decir que somos anticuados. Sí, algunos se apartarán de nosotros. Pero ¿para quién estamos aquí? ¿Para el mundo o para el Señor? Lo entendemos, lo confesamos, lo creemos. Pero ¿cuántas veces lo confesamos públicamente y cuántas veces defendemos esta verdad delante de la gente? Por el solo miedo al que dirán. Hermanos, solo Él nos da el alimento que permanece para vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree continúa muerto. Recuérdense que esto no se trata de que Él nos vino a curar de algo, no. El problema no era que estábamos enfermos, el problema es que estábamos muertos, y tú a un muerto le paras un carro encima y el muerto no dice ñe. El muerto ni lo siente. Un enfermo puede tomarse un medicamento. El muerto necesita algo mucho más profundo. El muerto necesita que alguien, sin que ese muerto haga nada, le dé vida. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Entonces no se trata de que pueden haber muchos caminos para que ese muerto reviva. No, Él es el pan de vida. Él fue el que vino e hizo la obra. Solamente Él. No hay opción, no hay alternativa, no hay otro lado al que mirar. Y tenemos que ser francos, tenemos que ser valientes al declarar esto, porque es la esencia del Evangelio, hermanos. En el momento en que nosotros compartimos con alguien el Evangelio y de alguna manera dejamos un entrever que hay otro camino, ya eso dejó de ser el Evangelio. Y sabemos lo que Pablo dijo con respecto a cualquiera que predique un Evangelio diferente, que caiga bajo maldición. Hermanos, nosotros queremos predicar la verdad, nosotros queremos compartir la verdad. La verdad es la que es utilizada por el Señor, la verdad es la que le da gloria al Señor. Solo Él nos da el alimento que permanece para vida eterna. Él es el pan de vida. Vamos a la segunda lección, y es que todos los que el Padre le dio a Jesús serán salvados. Fíjense lo que dice los versículos 38 al 40. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió,
que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucita en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. Lo primero que dice es, yo bajé del cielo a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Hay alguien que el Padre le haya dado al Hijo que se pierda? No. Porque todo lo que el Padre le ha dado al Hijo no va a perderse. La voluntad del Padre es que todos los que Él le ha dado a Jesús sean salvos. Todo lo que Él les ha dado, no algunos. No los que decidan seguirlos, no los que sean mejorcitos, no los que sean menos malos, no los que hayan escuchado, no los que hayan nacido en un hogar cristiano, no los que hayan hecho cualquier cosa. Los que el Padre les dio, todos los que Él le ha dado, no solamente algunos, no hay alguno que se quede por fuera. Él dice, todo el que me reconozca y crea en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Si vemos la idea completa, si pegamos estas dos cosas, ¿qué concluimos? Que todos los que el Padre le ha dado a Jesús lo reconocerán y creerán en Él. La voluntad del Padre es que ninguno de los que Él me ha dado se pierda. Y todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Todo el que me reconozca y crea tendrá vida eterna. Todos los que el Padre le ha dado al Hijo lo reconocerán y creerán en Él. Y eso agarra nuestra comprensión humana del Evangelio y la sacude. Porque nuestro mérito empieza a desvanecerse. La voluntad de Dios se cumple, hermanos, porque sí, porque Él es Dios. Él es soberano. Él es el autor absoluto de todas las cosas. Con su palabra hizo el universo. Con su sangre salvó a los suyos. No una salvación condicional. Una salvación profunda y suficiente. Él es Dios. Lo que Él quiere que pase, va a pasar. Nos guste o no nos guste. Nos encanta pensar, hermanos, a veces en la soberanía del Señor en algunos ámbitos de la vida. Él es soberano sobre las naciones. Él es soberano sobre los gobernantes. Él es soberano sobre esto. Él es soberano sobre... Sí, también es soberano sobre la salvación. También es soberano sobre mi vida. También es soberano sobre que yo me permanezca como cristiano. También es soberano en mi eternidad. Es soberano absolutamente sobre todas las cosas. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa con aquellos que el Padre no le ha dado a Jesús? Todos aquellos que han sido dados por el Padre a Jesús no se perderán, serán salvos. ¿Y qué pasa con aquellos que Él no le ha dado? Vamos a la tercera lección. Y es que muchos van a ver a Jesús, sin embargo no van a creer. En el versículo 36 Él les dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Y en el 41 y 42 vemos la demostración de eso cuando los judíos dicen, empiezan a murmurar contra Él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían unos a otros, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Hermanos, ellos lo vieron. Caminaron con Él. Comieron pan hasta saciarse. Vieron los peces multiplicarse. Algunos de ellos vieron el vino convertido, el agua convertida en vino. Lo vieron caminar sobre el agua. Lo vieron sanar a un paralítico. Lo vieron sanar al siervo de un... El texto, recuerdan, muchos lo seguían, ¿por qué? Decía al principio del capítulo 6, porque habían visto las señales, lo habían visto a Él, habían caminado con Él, lo habían escuchado y sin embargo no creían. Y muchos de nosotros hemos visto en persona gente que se ha encontrado de frente con Él y no han creído.
Muchos hoy verán las señales y no creerán. Muchos hoy se acercarán buscando las señales, buscando los milagros, buscando los prodigios, buscando la sanación, buscando el alimento, buscando la prosperidad, pero no buscando al Dios que salva, no buscando la eternidad con Él. Muchos lo buscarán por lo que puede ofrecer, pero no creen en Él como el Mesías prometido en las Escrituras, como el que se presentó a sí mismo en la Biblia, como el que vino a salvar. Y a salvarnos no de la aflicción y el dolor y el sufrimiento aquí en la tierra, sino que vino a salvarnos de la ira eterna de Dios a causa de nuestro pecado. En ese Jesús muchos no creerán. Muchos creerán en el que sana, en el que alimenta, en el que provee, pero no en el que salva de la ira eterna, no el que salva de la condenación eterna en el infierno, hermanos. Muchos creen en un Dios que se han fabricado en su mente, pero no creen en el Jesús de la Biblia, en el que se presentó en las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puede alguien ver a Jesús y no creer en Él? ¿Cómo es posible que una persona se encuentre con este Dios Salvador y no crea? Y ahí es donde viene la cuarta lección. Y de nuevo, todos nuestros conceptos se sacuden y nos incomodan estas cosas porque confronta nuestro corazón, confronta nuestra creencia de que, Señor, yo tengo alguna clase de mérito delante de ti. Versículo 37 y después el 43 y el 46 nos habla de que todos los que el Padre les da a Jesús van a Él, pero nadie va a Él si el Padre no lo dispone. El versículo 37 nos dice que Jesús dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. De nuevo, todos los que el Padre le da a Jesús van a Él y Jesús no los rechaza. No hay uno que el Padre le haya dado al Hijo que no termine yendo a Él. No hay uno. Si el Padre se los dio, Él va a Él. No hay manera de que no vaya. No hay quien pueda resistirse, no hay quien pueda negarse. No hay quien pueda decir no voy. Si el Padre se lo dio, Él va. No hay quien pueda resistirse a ir al Hijo si el Padre así lo ha dispuesto. Versículos 43 al 46. Perdón. Ya va, que me perdí. Perdonen un segundo que puse el texto que no era. Ok, no, sí. Sí está, ahí empieza. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Porque está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie. Eso no da lugar a alguien puede venir a mí si el Padre no. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Hermanos, si alguno de ustedes, si yo, si cualquier persona hemos ido a Jesús es porque el Padre así lo quiso. Él nos entregó a nosotros en las manos del Hijo y nos atrajo hacia Él. La pregunta es, ¿y cómo fue que nos atrajo? Si Él nos dio, y como si nadie puede acercarse a Él si el Padre no lo atrae, ok, si Él nos dio, ¿cómo nos atrajo? Jesús dijo, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Todo lo que el Padre dijo, ¿dónde está contenido?
en las Escrituras, en la Biblia. Todo lo que Él dijo nos lo dejó por escrito y lo podemos leer cuantas veces queramos. Hoy en día lo leemos en los teléfonos, lo podemos leer en la computadora. Abrimos nuestras Biblias y está lo que el Padre dijo. Y todo lo que dice ahí apunta ¿a quién? A Jesús. Desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis nos hablan del plan de redención del Padre en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Él es anunciado, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es consumado, en las cartas es explicado y en el Apocalipsis lo esperamos de nuevo. Todas las Escrituras nos hablan de Él. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. En otras palabras, fue a través del Evangelio, fue a través de las Escrituras que el Padre nos atrajo hacia el Hijo. Y eso nos lleva a pensar en algo. Si Él nos atrae a nosotros hacia Él a través del Evangelio, ¿qué mensaje es el que nosotros le damos a las personas que están allá afuera? Hermanos, hay un solo mensaje que nosotros podemos compartir para quien vaya a escuchar, para que quien vaya a escuchar, escuche y sea atraído al Hijo. Y es la palabra, es el Evangelio. No son tácticas, no son, vamos a ver cómo atraemos a la gente, vamos a ver cómo hacemos esto atractivo para las personas, para que ellos vengan. Es la palabra, es el Evangelio. Puro y simple, sin adulterar, sin añadirle, sin quitarle, sin adornarlo, sin ponerlo más bonito, sin hacer que suene menos ofensivo, menos intolerante. Es el Evangelio, como fue revelado. Y hermanos, esto no lo digo yo, esto no lo dijo Juan, esto no lo dice un teólogo X, esto no lo dice un teólogo Y. Son palabras de Jesús, el que viene de Dios, el único que ha visto al Padre, el único que ha estado en la presencia del Padre y que viene de Él, fue el que lo dijo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Todo el que es confrontado con sus Escrituras y escucha la voz del Padre por la obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo, viene al Hijo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Primero, lo incómodo que puede resultar esto para el entendimiento que nosotros quisiéramos tener del Evangelio. Nos encantaría pensar que tenemos algún mérito. Pero de las implicaciones, además, y de la magnitud de estas declaraciones, vamos a recapitular rápidamente. Jesús es el pan de vida. El que cree en Él tiene vida eterna. Solo en Él hay salvación. Fuera de Él, lo único que hay es condenación. Un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Un solo camino a la salvación. Un solo pan de vida. Uno solo. Fuera, lo único que hay es muerte, condenación eterna. Ahora, el Padre le dio al Hijo un pueblo. Le dio a algunos al Hijo, y ninguno de los que Él les ha dado se perderá. Jesús los resucitará el día final. Y todos los que les fueron dados a Jesús por el Padre, creerán en Él y serán salvados de la condenación eterna. Todos los que el Padre le dio, creerán. Todos los que el Padre le dio, serán salvados. Sin embargo, hay quienes aún viendo a Jesús, aún viendo las señales, no creen en Él como el Mesías de la Biblia. Puede que crean en alguien que les va a proveer, que los va a sanar, que les va a dar una vida exitosa aquí en la tierra. Algo así como un genio de la lámpara que viene y al que le puedes pedir, dame esto y dame aquello. Pero no en el que viene, no en el Mesías prometido en las Escrituras que vino a salvar al pecador de la ira de Dios por la eternidad. A los que Él le dio, creerán, pero hay quienes no creerán. Y el punto es, hermanos, que si alguno de nosotros hemos
ido a Jesús es porque el Padre así lo quiso, así lo dispuso. Él nos entregó a nosotros en las manos del Hijo y nos atrajo a Él a través del Evangelio. En otras palabras, hermanos, ninguno de los que hemos llegado a conocer a Cristo podíamos hacer nada, absolutamente nada para salvarnos. Estábamos absolutamente perdidos. La palabra dice que el corazón caído no puede agradar a Dios aunque quiera. La palabra nos dice que no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios, no hay nadie que lo busque, porque el corazón caído lo que busca es el pecado. No podíamos hacer nada para salvarnos, pero Dios nos eligió, nos entregó en manos de Jesús y nos atrajo a Él para que creyéramos y fuéramos salvados. Y ninguno de los que Él eligió se quedará por fuera. Y esto sacude el piso de lo que nosotros quisiéramos que fuese. Hermanos, la salvación es una obra de Dios de principio a final, y lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Y todas estas lecciones que acabamos de ver son el fundamento de lo que Dios nos dijo a través de Pablo en Efesios 1, del 3 al 6. Y está repetido en distintos sitios. Allá por Pablo, pero aquí lo está diciendo Jesús. Y lo va a seguir diciendo en otros pasajes del Evangelio de Juan. Incluso de maneras mucho más tajantes y mucho más claras. En Efesios 1, 3 al 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Hermanos, ¿se dan cuenta de que frente a esta verdad no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para la jactancia? Cuando uno se para delante de un Dios santo, 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 todopoderoso, omnipotente, omnipresente, soberano, absoluto sobre toda la creación, como un pecador incapaz de salvarse, que no podía hacer absolutamente nada, y uno dice: Señor, ¿por qué a mí? Y uno empieza a ponerse chiquito, 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 y cada vez más chiquito, y el corazón, por un lado, se va encogiendo y nos vamos humillando delante del Señor, pero por otro lado nos vamos maravillando, porque en la medida en que más comprendemos esto, más nos maravillamos con el amor, con la misericordia y con la gracia de nuestro Señor. Hermanos, nosotros dependemos absolutamente de su gracia, dependemos absolutamente de su amor y de su misericordia. Si estamos aquí, si hemos llegado a conocer a Jesús, si hemos sido salvados de una condenación de la cual no podíamos escapar, por su gracia, porque Él así lo quiso, porque Él nos llamó, porque nos eligió, porque nos dio al Hijo y nos atrajo hacia Él, lo único que cabe es adorar, exaltar, agradecer y humillarnos delante de ese Dios. De nuevo, Él nos eligió, nos entregó al Hijo, nos salvó a través de su sacrificio en la cruz y nos atrajo a Él a través del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer delante de esto? ¿Qué podemos hacer delante de esto si no es exaltar y darle la gloria al soberano? Habrá quien diga que esto es lo que lleva al hombre a pecar. Pensar que eso es así es una licencia para hacer lo que uno quiera, porque total, si todos los que Él le dio al Hijo van a llegar a Él, no. Mientras más conciencia tenemos de quiénes éramos, y de que si Él no nos hubiese dado al Hijo, no habríamos llegado a Él, más agradecimiento hay, más amor hay, más deseo hay, porque su nombre sea conocido, porque su nombre sea glorificado, porque su verdad sea predicada, porque su misericordia, su sabiduría sea, como dice Efesios, conocida en las regiones celestiales a través de su iglesia. Hermanos, lo que este pasaje comienza a presentarnos a través del Evangelio, Él nos va a seguir hablando de esto, pero lo que esto comienza a presentarnos es una de las verdades más duras, pero más importantes del Evangelio.
porque nos pone en una perspectiva real delante del Dios soberano, altísimo, santo, santo, santo y justo, Rey soberano absoluto de todo el universo. Nos pone en la perspectiva de que delante de Él no somos nada. Y aún así podemos venir delante de Él. De que delante de su santidad somos injustos y somos pecadores. Y que aún así, por lo que Él hizo, y porque Él así lo quiso, porque Él quiso que nosotros creyéramos, podemos venir delante de Él. Que nuestro agradecimiento, que nuestra admiración, que nuestro amor, que nuestro deseo de adorar crezcan y crezcan y crezcan y crezcan cada día, porque esa es la única respuesta que cabe dentro de la maravilla que es la salvación, como Jesús mismo la está presentando. Vamos a orar. Señor, hoy has traído a nosotros, Padre, un texto que sacude, Señor, nuestra manera de pensar, que sacude lo que quisiéramos creer, que sacude incluso lo que muchas personas, muchos cristianos enseñan y creen. Señor, hoy lo vemos en boca de Jesús, no de un teólogo, no de un pastor o de un maestro. Hoy lo vemos en boca de Jesús, Señor, y ante esta realidad, Señor, lo único que podemos hacer es postrarnos delante de ti en adoración. Lo único que podemos hacer es postrarnos delante de ti en admiración, alabándote, agradeciéndote, dándote el honor y la gloria, Señor, por el milagro maravilloso que hiciste. Y porque nos has dado este privilegio, Señor, de poder estar delante de ti. Nos has dado este privilegio, Señor, de ser instrumentos tuyos para que otros escuchen la verdad, para que tu nombre sea glorificado, para que tu sabiduría se dé a conocer en las regiones celestiales a través de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Padre, trabaja en cada uno de nosotros, Señor. Solo tú sabes lo que hay en nuestros corazones, solo tú sabes, Señor, en dónde estamos parados nosotros en relación a estas verdades, Señor. Algunos más cerca, otros más lejos. Señor, trabaja tú con poder en el corazón de nosotros, para que podamos ver la magnitud de tu salvación, para que podamos ver la magnitud de tu obra en la cruz, para que podamos ver cuán inmerecedores, Señor, y cuán afortunados somos de haber sido elegidos y llamados por ti. Y que nuestra reacción sea la de maravillarnos, humillarnos delante de ti, adorarte con todo el corazón y entregarnos, Señor, a servir al Dios Todopoderoso que nos entregó en las manos del Hijo, pagó por nuestros pecados en esa cruz y nos atrajo a Él a través de la predicación del Evangelio. Gracias, Padre, por esta maravilla, por este privilegio, Señor. Haz de nosotros siervos sumisos, haz de nosotros siervos humildes, Padre, que aceptemos tu voluntad aunque no nos guste, que estemos dispuestos a servirte aquí, Señor, entendiendo que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra vida, Padre, sea un reflejo, Señor, de eso que tú haces en tus siervos a través del Espíritu Santo. Que sigamos tus pasos, que te glorifiquemos con cada cosa, que te demos el honor en cada palabra, en cada pensamiento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Padre, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.